El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro, que estás en los cielos, tu nombre es santo, y sin santidad nadie podrá verte. Por eso valoramos tanto el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque fue Jesús quien a través del derramamiento de su sangre perdonó nuestros pecados. Estábamos condenados a la separación eterna, pero gracias a esa muestra tan grande de tu amor hacia nosotros, hemos sido reconciliados contigo. Y hoy tú nos ves, Padre amado, a través de la obra de Jesús en la cruz. A través de esa obra tú nos diste vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos resucitaste y nos hiciste sentar juntamente contigo en los lugares celestiales. De manera que todos los que estamos aquí somos el producto de tu gracia, somos el resultado de tu amor, de la misericordia tuya extendida sobre nosotros. Sin ti, hoy no seríamos nada. Gracias por amarnos tanto, al punto de venir a este mundo, hacerte como hombre, humillarte hasta la muerte de cruz. Todo con el único propósito de hacer que pudiéramos estar de nuevo en los brazos del Padre. Era lo que anhelaba aquella mujer que derramó ese perfume de alabastro y se acercó a donde tú estabas. Era una mujer pecadora. Las personas que habían invitado a Jesús, Simón el fariseo, no habían tenido tanta reverencia como aquella mujer, que entendía la magnitud de su pecado y la necesidad de perdón. Por eso no solo derramó el perfume de alabastro, sino que con sus lágrimas enjugó tus pies. Y hoy nosotros venimos ante ti en esa misma actitud, reconociendo que tú eres Dios, que sin ti nosotros no somos nada, en ti está la vida y vida en abundancia. Un corazón contrito y humillado, dice tu palabra, nunca desprecias. Por el contrario, un corazón lleno de orgullo que cree que se merece todo, es imposible que pueda tener una verdadera y genuina comunión contigo. Hoy te suplicamos desde lo profundo de nuestro corazón que nos recibas en tu presencia, que aceptes nuestro ruego, Dios amado, y que aceptes nuestras vidas como una ofrenda
de olor grato para ti, como un sacrificio vivo para ti, mi Señor. No hay nada en nuestras vidas que nos pertenezca a nosotros. Todo te pertenece a ti. Por eso hoy nos abandonamos por completo ante ti, reconociéndote como nuestro único Dios, como nuestro suficiente Salvador, dispuestos a abrir nuestro corazón para que tú entres y te entrones en él, y que nuestra vida se haga solo lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. De nada sirve decir que tú habitas en nuestro corazón si no te permitimos vivir a ti tu vida a través de nosotros. Y eso es lo que tú anhelas y es lo que nosotros también anhelamos. Que tú tomes el control, que tú gobiernes cada área de nuestras vidas. Que no haya ninguna parte de nuestro ser reservada para nosotros. Toma el control total y absoluto de nuestras vidas. Gracias por este momento que valoramos inmensamente para nosotros. No es una carga, es un deleite poder estar aquí y encontrarnos contigo cada día, y valoramos con todo el corazón el hecho que tú saques un tiempo para cada mañana instruirnos a través de tu santa y bendita palabra. No pretendo ser el pastor de este ministerio, porque hay un único pastor aquí y eres tú. Todos nosotros, los que nos congregamos aquí, hemos sido llamados por ti para ser instruidos por ti. Gracias por esta palabra que hoy traes, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón sensible. Quita el corazón de piedra para que tu palabra sea grabada en nuestro corazón y todos podamos entender lo que tú quieres ministrar a nuestra vida hoy. En tus manos ponemos las necesidades que podemos estar teniendo y las dificultades que podemos estar enfrentando. Tú dices que si buscamos tu reino y tu justicia primero, esas demás cosas serán añadidas, y confiamos en que así será. De manera que nuestra única preocupación hoy es buscar tu reino, es buscar tu justicia, y de las demás cosas tú te vas a encargar como lo has prometido. Y fiel es el que lo promete, así que danos paz en nuestro corazón. Ayúdanos a estar tranquilos sabiendo que tú estás en control de nuestros hijos, de nuestros hogares, de nuestras finanzas, de cualquier situación adversa que podamos estar atravesando. No hay nada que temer. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que si nosotros oímos atentamente su voz para guardar y poner por obra su palabra, dice, las bendiciones nos alcanzarán. Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, que nosotros no estaremos buscando las bendiciones, ellas nos buscarán a nosotros. Y el secreto es sencillo cuando oímos atentamente la voz de nuestro Dios. Así que hoy vamos a disponer nuestro corazón para oír la voz de nuestro Dios. A veces pensamos que lo importante en la comunión con Dios es las cosas que nosotros le decimos a Dios, la oración que hacemos, y por supuesto que necesitamos abrir nuestros labios y hablar con Dios. Pero lo más importante de la comunión con Dios no es lo que nosotros le decimos a Dios, es lo que Él puede decirnos a nosotros, porque es en su palabra en donde está el poder. Así que todos hoy atentos a la palabra, porque ahí está el secreto. El Señor me los bendiga a todos. Ayúdenos, por favor, a llegar con este mensaje de salvación a aquellos que tanto lo necesita. Jesús dice la palabra que cuando Él iba predicando el Evangelio por las aldeas, por los pueblos, veía que había multitudes que eran como ovejas que no tenían pastor. Es decir, hay gente que no conoce a Dios, hay gente que necesita que alguien le predique. No podemos nosotros quedarnos con el mensaje que recibimos cada día, sino que hoy podamos compartirlo con otros. Dile a esa persona que es importante para ti, mira, este mensaje Dios lo ha preparado.
y compártelo ahí en tu Facebook, en tu WhatsApp. Invita a las personas, dale me gusta, dale me encanta, y que el mundo se prepare para seguir conociendo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me los bendiga. Es su palabra la que nos llena de vida. Cuando nosotros oímos la palabra, la guardamos y la ponemos por obra, Jesús dijo, entonces seremos como hombres prudentes que edifican su casa sobre la roca. Cuando los vientos y los ríos vengan y las lluvias y golpeen contra la casa, no caerá, porque la casa está cimentada sobre un fundamento firme. Y eso anhelamos, Dios amado, cimentar nuestras casas, nuestras vidas, nuestros hogares en un fundamento sólido. Y tú nos enseñas que la manera de hacerlo es cuando oímos tu palabra, la guardamos y la practicamos. Queremos, al oír tu palabra, poder atesorarla en nuestro corazón y aprender a vivir por ella, Dios amado. Gracias, mi Señor, por estar aquí. Tú, Espíritu Santo, eres nuestro Maestro. Guíanos a toda verdad como solo tú sabes hacerlo. A ti la gloria y la honra, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Seguimos, mis amados, conociendo profundizando más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya miramos algo en el libro de Mateo y hoy, o en este tiempo, estamos aprendiendo más acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la perspectiva, o a través de la perspectiva del apóstol Juan. Hoy, el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado En el principio con Dios. En el principio con Dios. El libro de Juan, capítulo 1, dice el verso 2, Juan 1:2. Este era, recordemos que ayer estuvimos mirando, el verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Y continúa el apóstol diciendo, este era en el principio con Dios, refiriéndose al verbo. En el principio el verbo era con Dios. Con esta declaración, el apóstol Pablo quiere dejar claro en la mente de sus lectores que Jesús, el verbo de Dios, no fue creado por Dios, estaba con Dios, sino que Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. En el versículo siguiente, el apóstol ratifica que Jesús es Dios y que es el creador de todas las cosas. Miremos el libro de Juan capítulo 1, verso 3, Juan 1:3. Dice aquí, Juan 1:3, mire lo que dice. Todas las cosas, viene hablando del verbo, ¿verdad? Está hablando del verbo. Y sigue diciendo aquí, en el verso 3, todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el verbo. Dice, fueron hechas. Las cosas fueron hechas por el verbo, o por aquel que es la palabra, por Jesús, porque Jesús es el verbo de Dios, hecho carne. Él está diciendo, todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas, y sin Él, sin el verbo, o sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Contundente este mensaje. Este comienzo se debe considerar en el contexto del versículo 14 para comprender correctamente quién es el verbo. Miremos Juan 1:14, sigue diciendo el apóstol. Algo poderoso aquí. Juan 1:14, que el Espíritu Santo traiga la revelación a nuestra vida para poder comprender esta verdad. No es simple conocimiento. Juan 1:14, ayúdanos, Espíritu Santo, a entender. Dice, y aquel verbo o palabra fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo o la palabra es Jesucristo. Al afirmar el apóstol que el verbo Jesús estaba con Dios, está diciendo que Jesús, el verbo o la palabra de Dios, ya estaba presente. Ese es el texto con el cual comenzamos. Estaba con Dios. La mayoría de las personas se sienten un poco confundidas, no por los versículos anteriores, sino por versículos como Colosenses capítulo 1, que dice, miremos Colosenses 1:15, mire lo que dice acá. Colosenses 1:15. Dice la palabra, Él es la imagen, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muchos erróneamente interpretan el término primogénito, expresado aquí por el apóstol Pablo, como primer hijo de Dios, con lo cual buscan afirmar que Jesús es un ser creado por el Padre, Dios. Sin embargo, el término primogénito no significa creado. La palabra primogénito en el original griego es prototokos, así, prototokos con K, que deriva de la raíz protos, cuyo significado es el primero en honor, eso significa primogénito. Primero en honor, influencia o rango. Esto es lo que significa primogénito. El término primogénito también se utiliza para representar la supremacía o importancia en rango. Al primero en orden o cronología, su uso aquí denota primogénito, honor. La razón del uso del término primogénito tiene que ver con lo que culturalmente se entendía por prominencia en el mundo romano del siglo I. El primogénito era el heredero de todo lo que poseía su padre cuando éste moría. En consecuencia, ocupaba un lugar de honor dentro de la familia. El contexto cultural es clave para entender este texto, ya que hoy no vemos al primogénito de Dios con el mismo criterio. Si Jesús fuera el primogénito en un sentido cronológico, es decir, que fue creado, entonces Colosenses 1:15 estaría en contradicción, porque lo que dice es, miremos de nuevo, Colosenses 1:15. Mire lo que dice. Miremos esto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Es decir, ver a Cristo es ver a Dios. Él es la imagen. Jesús es el reflejo de lo que Dios es. Si aceptamos que Jesús es un ser creado por Dios, estaríamos en contradicción con el versículo donde se nos dice que todas las cosas por Él fueron creadas. Ahora miremos el verso 16 que lo confirma, Colosenses 1:16. Mire esto. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces no está hablando de que Jesús es el primer hijo o que Dios creó a Jesús, no. En Él, en el primogénito, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. La Biblia nunca se contradice a sí misma. Hay que interpretar cada versículo teniendo en cuenta los más de 30,000 versículos restantes y no al revés. Si interpretamos que Colosenses 1:15 significa que Jesús fue creado, entonces tendríamos que reinterpretar todo lo que está escrito en el libro de Juan, o en Colosenses 1:16, o en Juan 8:58, o de 1 de Corintios 8:6. Mire lo que dice. 1 de Corintios 8:6. Aquí dice. 1 de Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, dice aquí, Jesucristo, un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Jesús no fue creado. Él es el Creador. Él es parte de la Trinidad que existe eternamente. Por eso el apóstol dice, estaba con Dios. Estaba allí con Dios, en el principio. En su encarnación, Jesús se hizo hombre. Miremos Filipenses 2 del 5 al 11. Filipenses 2 del 5 al 11. Dice Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Escuche eso. Igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en el nombre de Jesús, y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto, mis amados, fue necesario para nuestra salvación. Gálatas capítulo 4, miremos ahora el verso 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5. Aquí encontramos la siguiente revelación. Dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, verso 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sin embargo, el hecho que haya nacido de mujer no significa que Jesús haya sido creado por esa mujer. Él siempre ha existido, incluso existía antes de nacer, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, y siempre existiría. Eso era lo que Juan estaba diciendo cuando expresó, Él estaba en el principio con Dios. Jesús no existió o comenzó a existir el día que nació en Belén. No, Él estaba desde el principio con Dios. Él siempre ha existido desde la eternidad. María, a la que por supuesto admiramos inmensamente, todos deberíamos tener la actitud que ella tuvo de decir, Señor, hágase conmigo como tú quieres, y su corazón dispuesto a servir al Señor. Pero hasta ahí, María fue sencillamente el canal que Dios utilizó para hacerse hombre y venir a este mundo.
decir que María le dio vida a Jesús, decir que María fue la que le dio vida al Salvador del mundo, no es cierto, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Pensar de manera contraria sería una herejía, porque elevaría a María al mismo nivel de Dios, y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Miremos qué dice Lucas capítulo 1, verso 34 al 35. Dice la palabra Lucas 1, 34 al 35. Dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Ella no entendía cómo nacería el Salvador del mundo, pues no conozco varón. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, esta es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ni siquiera participó en ella José. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, no tuyo y mío. Será llamado Hijo de Dios. Me encanta un texto que dice que el Señor colocó este tesoro en vasos de barro para que la gloria no fuera de los hombres, sino de Dios. Y lo mismo pasó con María, el tesoro en vasos de barro, para que la gloria no fuera de los hombres, para que la gloria no fuera de ella, sino de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No dice hijo tuyo. A Jesús no lo engendró María y José, como a muchos le han enseñado, que han colocado a María al mismo nivel de Dios. No, Él ya existía, es lo que dice la palabra, desde antes de nacer. Él estaba, es lo que está diciendo el apóstol Juan, Él estaba en el principio con Dios. Miremos de nuevo Juan capítulo 1, versos del 1 al 2. Juan 1, del 1 al 2, dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo o la palabra, y el verbo o la palabra era con Dios. Y el verbo, dice, era Dios. Verso 2. Este era, dice, en el principio con Dios. Él no empezó a ser en Belén. Él era en el principio con Dios. La expresión era con nos da a entender que aun siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad. Nunca el Padre estuvo solo, el Hijo estaba con Él. Al decir esto, Juan está haciendo una clara referencia a la divinidad de Cristo, mostradas a través de su vida, muerte y resurrección aquí en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, el verbo o la palabra, estaba allí con Dios en el principio. Es decir, antes de que todo existiera, incluso antes de que María naciera y antes de que José fueran creados, ya existía. En los primeros 3 versículos de Génesis podemos observar algo asombroso que confirma la eternidad de Jesús. El versículo 1 comienza con Dios. Génesis, miremos esto. Génesis capítulo 1, verso 1, por favor. Así comienza todo. Génesis 1:1 dice, y aquí vamos a encontrar a la Trinidad. En el principio creó Dios los cielos. Aquí está ¿quién? Está la primera persona. Aquí está Dios, la primera persona de la Trinidad. En el principio creó Dios los cielos. Ok, sigamos mirando. Vamos a mirar ahora el siguiente versículo, el versículo 2. Génesis 1 comienza con Dios. En el principio creó Dios. Dios aparece ahí. Y seguimos mirando y nos vamos a encontrar en el verso 2 lo siguiente, Génesis 1:2. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dice el Espíritu de Dios, ya no está diciendo Dios, solamente está diciendo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, presentes en esa eternidad. Pero aquí encontramos, en este texto que acabamos de leer, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios, quien se movía sobre la faz de las aguas. Al mirar el versículo siguiente, vamos a encontrar a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, al Verbo de Dios en acción. Génesis, miremos el capítulo 1, verso 3, por favor. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Atentos a esto. Y dijo Dios, lo que Dios dice que es, lo que sale de la boca de Dios que es, lo que sale de la boca de Dios es su palabra. Dijo Dios, una palabra. Esa palabra con la que Dios inicia la creación es la que el apóstol Juan dice que es el Verbo. Cristo es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Mateo 4:4, Jesús afirmó lo siguiente. Mateo 4:4. Cuando estaba siendo tentado por el enemigo en el desierto, afirmó lo siguiente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra. La vida está en aquel que es la palabra. Jesús es el Verbo o la palabra de Dios que se hizo carne. Y Juan lo confirma más adelante cuando dice, Juan 1:4, miremos, dice, Juan 1:4, dice, en él, refiriéndose al Verbo, en él, en el Verbo, en él, en la palabra, estaba la vida. Y la vida que estaba en esa palabra, en ese Verbo, era la luz de los hombres. Espíritu Santo, ayúdanos a entender esto. Esto solo puede venir por revelación del Espíritu. En él estaba la vida, en el Verbo, en la palabra. ¿En quién estaba la vida? En el Verbo. Jesús dijo, estas palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En él estaba la vida, en el Verbo estaba la vida, en la palabra estaba la vida. Pero Jesús es el Verbo que se hizo carne. Entonces la vida estaba en Jesús. La palabra, ¿qué es entonces? Si la palabra es el Verbo, si la palabra es Jesús, ¿qué es la palabra? La palabra es el buen pastor. La palabra es la vid verdadera. La palabra es el pan del cielo. La palabra es la luz. La palabra es la resurrección y la vida. La palabra es el camino, la verdad es la vida. La palabra es la vida. Toda la creación inicia por medio de su palabra hablada. Hágase la luz. Y este versículo 3 del libro de Génesis tiene escondido lo que luego se va revelando progresivamente en la palabra de Dios acerca de Dios mismo, manifestado en 3 personas. Esto es lo que Juan quiere que usted y yo conozcamos acerca de Jesús, y es que Él es Dios, el Verbo hecho carne o la palabra encarnada. Juan 1:14, miremos de nuevo, por favor. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo o aquella palabra fue hecho carne,
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El término palabra se utiliza de diferentes maneras en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se traducen para palabra. Una es rema, se escribe R-H-A-M-A, rema, y la otra es logos. Tienen significados ligeramente diferentes. Rema generalmente significa una palabra hablada, por ejemplo, palabra rema o palabra hablada fue lo que recibió María cuando el ángel le comunicó el mensaje del nacimiento de Jesús. Miremos Lucas capítulo 1, verso 38. Lucas 1:38. Dice la palabra, Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. María dijo, yo soy la sierva. Yo no soy el Señor, dijo, yo soy la sierva. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta es palabra rema, conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Logos, sin embargo, logos tiene un significado más amplio y filosófico. Este es el término que se usa en Juan 1. Por lo general, logos implica un mensaje completo y se usa principalmente en referencia al mensaje de Dios a la humanidad. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, verso 32 dice que cuando Jesús enseñó, la gente se admiraba de su doctrina porque su palabra o el logos que expresaba era con autoridad. Lucas capítulo 4, verso 32. Lucas 4, 32. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra, logos, era con autoridad. El pueblo estaba maravillado no solo por las palabras que Jesús usó, sino por la gran sabiduría que contenían esas palabras, por el gran poder que contenía su mensaje. El verbo, logos, en Juan 1, se está refiriendo a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el mensaje total. ¿Quién es Jesús? Jesús es todo lo que Dios quiere comunicar al hombre. Él es una palabra que se hizo carne. Es un mensaje que se encarnó. El verbo, la palabra o el mensaje de amor y redención que Dios habló a través de los profetas, que no fue escuchado por siglos. Miremos Mateo 23:37 como decía Jesús al respecto. Mateo 23:37. El Señor enviaba su mensaje, su palabra, y no recibían la palabra. Mira qué decía Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Los profetas traían la palabra, traían el verbo, traían el logos, traían el rema, pero no lo recibían. Matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisisteis. ¿Por qué? Porque no escuchaban el mensaje. La palabra no la escuchaban. A las personas les resultó fácil el ignorar el mensaje que un Dios invisible enviaba. Por eso continuaron en su pecado y rebelión, porque la gente quiere ver. Necesita tener una imagen que puedan ver y palpar para poder creer. Y siguieron en su rebelión. Así pues, el mensaje, el verbo, la palabra tuvo que hacerse carne. Yo envío la palabra para que se vuelvan de su mal camino y ellos la desprecian porque la envío a través de los profetas y porque no me ven. Entonces la misma palabra se va a encarnar. A ver si la palabra viene en carne, ahí sí la van a recibir. Y tomó forma humana la palabra o el verbo
y vino a habitar entre nosotros. Mateo capítulo 1, verso 23. Mateo 1, 23. Dice la palabra: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los griegos usaron la palabra logos para referirse a la mente, a la razón, a la sabiduría de una persona. Logos es la sabiduría de una persona, es el razonamiento de una persona, es la mente de una persona. Juan utilizó este concepto griego para comunicar el hecho de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es la autoexpresión de Dios al mundo. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios trajo el universo a la existencia y salvó a los necesitados. La palabra. Salmo 107, verso 20. Salmo 107, verso 20. Dice, mire esto: envió su palabra y lo sanó. ¿Alguien necesita sanidad? ¿Con qué sana Dios? Mire. Ay, ¿yo por qué no recibo sanidad? Porque no está recibiendo la palabra. No, pero haga una oración y ahí sí se sana. No está recibiendo la palabra. La palabra es lo que Dios usa para sanar. Envió su palabra y lo sanó. ¿Tiene problemas y dificultades económicas usted? ¿Qué necesita? Reciba la palabra, lo que Dios le está diciendo, obedézcalo. Y dice, y los libró de su ruina. ¿Con qué? Con su palabra. En el capítulo 1 de su Evangelio, Juan está apelando tanto a judíos como a gentiles para recibir al Cristo eterno. Jesús contó una parábola que me encanta mucho en Lucas capítulo 20, verso del 9 al 16, para explicar por qué el Verbo se había convertido en carne. Mire esto. Lucas capítulo 20, versos del 9 al 16. Jesús contaba unas historias muy interesantes, llenas de poder. Muy poca gente tenía oídos, pero no alcanzaba a entender. Pido a Dios con todo mi corazón que nos permitas a nosotros, Señor, sí entender esto, por favor. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Verso 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Verso 11. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a ese también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías, sin ningún tipo de fruto. El Señor enviaba un mensaje y esperaba que ese mensaje diera fruto, pero la gente no recibía el mensaje que Él enviaba a través de los profetas. Estos eran los siervos que el Señor enviaba. Verso 12. Volvió a enviar a un tercer siervo, a un tercer predicador, a un tercer profeta, que llevara el mensaje de Dios. Mas ellos también a este echaron fuera herido. ¡Qué terrible! Verso 13. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Quién era el hijo amado? Jesús, el Verbo, la palabra que se hizo carne. Verso 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Verso 15. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. A Cristo lo mataron en un madero como un vil criminal. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Verso 16. Atentos a esto. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros.
aquellos labradores que no recibieron el mensaje, aquellos que lo menospreciaron, y se la dará a aquellos que sí reciben su mensaje. Rechazar a Cristo es rechazar el mensaje de Dios de salvación. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. ¿Ya para qué? En esta parábola, Jesús les estaba recordando a los líderes judíos que ellos habían rechazado a los profetas y que ahora estaban rechazando al Hijo. Estaban rechazando al Verbo. Estaban rechazando a aquel que es la palabra encarnada. Estaban rechazando al Verbo de Dios, el mensaje de Dios. Ahora iba a ser ofrecida a todos, no solo a los judíos. Juan 10:16. Juan 10:16. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, no son del pueblo judío. Y eso les incluye a usted y a mí. Qué bonito. Aquellas también debo traer. Y aquí estamos. Y oirán mi voz. ¿Qué es una voz? Una palabra. Oirán mi palabra. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Por qué habrá un rebaño y un pastor? Porque hay unas ovejas que oyen el mensaje, que reciben la palabra. Por causa de que el Verbo o la palabra se hizo carne, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice Hebreos 4:15, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, en todo, pero sin pecado. Jesús es el Verbo. Jesús es la palabra que se hizo carne. Jesús no fue creado como tú y como yo. Él siempre existió con el Padre. No solo estuvo presente en la creación del mundo, sino que a través de Él se creó todo lo que existe. Él era el Verbo, la palabra por la cual el mundo fue creado. Él fue el sea la luz de Génesis 1:3. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como dice Juan 1:3. Jesús, el mismo Dios Hijo, aquel por quien este mundo fue creado, dio su vida por ti y por mí. Alabado sea el nombre de Dios por siempre. ¿Qué es lo que piensas de Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo para ti? Con respecto al cristianismo, esta es la pregunta más importante que tú o cualquier otra persona puede hacerse a sí misma. Es importante porque es una pregunta ineludible. Tendrás que contestarla, tarde o temprano, en este mundo o en el mundo venidero. Porque la calidad de tu vida aquí y tu destino eterno depende de tu respuesta. ¿Quién es Cristo para ti? Si Él fuera solo un hombre, entonces olvídate de Él. No vale la pena. Pero si Dios para ti, Jesucristo, es Dios, como dijo ser, y como todos los cristianos creemos, entonces le debes entregar tu vida. Lo debes adorar y servirlo fielmente. Así como nuestras palabras
les revelan a otros nuestros corazones y nuestras mentes. Asimismo, Jesucristo es la palabra de Dios que nos revela su corazón. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Mira su palabra. Esta es la mente de Dios, la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son mi biografía. Nadie me puede conocer si no es a través de la palabra. Escudriñenla. No leer. Busque. Escudriñe. Y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cielo y tierra pasa, mas su palabra, Él es la palabra, nunca pasa. Termino con esto. Antes de la creación, no lo olvides, Jesús con el Padre tenía comunión. Amado, gracias. Qué afortunados somos de poder escuchar estas cosas, ver estas cosas y entender estas cosas que aún no han subido al corazón del hombre. Qué afortunados somos. Hubo un momento en el que Jesús le hizo la pregunta a sus discípulos y nos las traslada a nosotros hoy. Él dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? Si esta pregunta el Señor te la hiciera a ti, ¿tú qué le responderías? ¿Tú qué dices quién es Jesús? Algunos de sus discípulos empezaron a decir, no, Él es Elías, Él es profeta, Él es. Y el Señor le traslada la pregunta a sus propios discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? ¡Wow! En ese instante se hizo un silencio sepulcral. Nadie dijo nada. No tenían la respuesta. Estaban con Jesús, le escuchaban predicar, lo dejaron todo por Jesús, veían los milagros que hacía Jesús, pero no sabían la respuesta. Solo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta es la oración que hacemos, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón hoy, porque tal vez somos expertos en hablar de ti, en predicar de tu palabra. Igual que los discípulos hemos visto milagros tuyos en nuestra vida, pero no sabemos realmente quién tú eres. Y si solo a Pedro se lo pudo revelar el Padre, te pedimos, Padre, revela en nuestros corazones quién es Cristo. Porque de esto depende nuestra salvación. Por eso es común encontrar que las personas creen más en María, más en José, que en Jesús. Ayúdanos a entender esto. Tú eres el Verbo. Así como se lo revelaste al apóstol Juan, revélanos a nosotros lo que significa esto. Ayúdanos a entender que tú, desde el principio, estabas con Dios. Que tú eres Dios. Tú eres el Verbo, tú eres la palabra que se hizo carne. Y lo más terrible de todo es que
como contaste en la parábola. Muchas veces hemos actuado como aquellos labradores malvados que mataron a aquellos que vinieron a la viña. Y eso hacemos cuando tu palabra se nos es predicada, pero la menospreciamos, no la atesoramos, no la guardamos, no le vemos ninguna importancia y seguimos despreciando el mensaje, sin darnos cuenta que al despreciar el mensaje estamos despreciando el verbo, estamos despreciando a aquel que es la palabra, estamos menospreciando a Jesús. Por eso dice, si alguno oye mi voz, es decir, si oye mis palabras y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces tu palabra ha tocado a mi puerta? Son años de estar escuchando tu palabra sin haberlo recibido, pero hoy entendemos que tú eres esa palabra. Ayúdame a atesorarla, a obedecerla. No hay sabiduría más grande. Tu palabra es la mente tuya, es el mensaje que tú nos trajiste para que pudiéramos encontrar el camino a la salvación y a la vida eterna. Quita de medio de nosotros la religiosidad y todas estas cosas que lo que hacen es colocar obstáculos para que nosotros no pongamos nuestra mirada en quien debemos ponerla. Fuiste tú el que diste la vida por nosotros. Eres tú el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de ti. Gracias por esta revelación que hoy atesoramos en nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias con todo el corazón por revelarte a nuestras vidas de esta manera. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Solo el Señor puede hacerlo. A todos ustedes, mil gracias. El Señor me los bendiga enormemente y los prospere en todo lo que ponga su mano. Si desea usted de corazón, como para Dios, bendecir esta obra que ha sido de tanta bendición para todos nosotros, que todos los días podamos tener los recursos para poder seguir operando la radio, para poder seguir cumpliendo con las obligaciones que un ministerio como este demanda, y desea bendecir la obra que realizamos, lo puede hacer a través de ese número que aparece en pantalla, 317-427-0754 de Nequi, es el mismo de Da Vivienda. Gracias a todos los que de corazón bendicen este ministerio y que ayudan que aquellos que no conocen al Señor sigan recibiendo su palabra. A todos ustedes, el Señor les bendiga, abra su buen tesoro el cielo y derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Dios reprenda al devorador de sus vidas y bendiga la obra de sus manos. Muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, visitar nuestra página web www.verdadeseternas.co. A todos ustedes mil gracias, el Señor me los bendiga y me los guarde. No olviden, antes de la creación Jesús con el Padre tenía comunión. Él es Dios. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.